La historia de nuestra tierra, de México y de toda América Latina es una historia de raíces profundas. Antes de la llegada de los barcos españoles, esta tierra fue el hogar de muchas grandes civilizaciones. Piensen en los mayas, los aztecas, los zapotecas y tantos otros. Cada uno tenía su propio idioma, su propia forma de ver el mundo, su propio arte y sus propias tradiciones. Este rico tapiz de culturas es nuestra herencia original. Es la base sobre la que se ha construido todo lo demás. Debemos recordar que estas culturas no se perdieron. Están vivas y siguen dando vida a nuestro país hoy. Son el corazón de nuestra identidad, una fuente de increíble fuerza y sabiduría que se ha transmitido de generación en generación. Cuando hablamos de indigenismo, estamos hablando de una forma de pensar que ha tratado de entender y definir el lugar de los pueblos indígenas en nuestras naciones modernas. Es una idea compleja que ha cambiado con el tiempo. A veces, fue un movimiento liderado por personas no indígenas que querían proteger o integrar a las comunidades indígenas, a menudo sin escuchar realmente sus voces. Otras veces, ha sido una herramienta poderosa para los propios pueblos indígenas para luchar por sus derechos, por su tierra y por el reconocimiento de sus culturas únicas. Es una conversación sobre quiénes somos y quiénes queremos ser como país, y debe incluir las voces de aquellos cuyos ancestros estuvieron aquí desde el principio. Esta conversación no es solo sobre México, es una historia compartida en toda América Latina. Desde las montañas de los Andes hasta la selva amazónica, las comunidades indígenas han enfrentado luchas similares y han demostrado una increíble resiliencia. Han luchado por mantener vivas sus lenguas, por proteger sus tierras sagradas de la destrucción y por enseñar a sus hijos las historias de sus antepasados. El indigenismo, en su mejor forma, se trata de celebrar esta diversidad. Se trata de reconocer que no hay una única forma de ser mexicano, o peruano, o guatemalteco. Nuestra fuerza proviene de los muchos hilos diferentes que se entrelazan para crear el hermoso tejido de nuestra identidad compartida. Entender esta historia es importante porque nos ayuda a ver el mundo con ojos más compasivos. Nos hace cuestionar las historias que nos han contado y nos anima a buscar las voces que a menudo han sido silenciadas. Es un viaje de aprendizaje y desaprendizaje, de abrir nuestros corazones a la increíble riqueza que las culturas indígenas aportan a nuestro mundo. Se trata de honrar el pasado, pero también de construir un futuro donde cada persona sea vista, escuchada y respetada por quienes son. Esto no es solo historia, es nuestro presente y nuestro futuro, un camino que debemos recorrer juntos con orgullo y comprensión. La historia de México cambió para siempre con la llegada de los españoles en el siglo XVI. Este encuentro no fue solo la unión de dos mundos. Fue un choque que trajo consigo un dolor inmenso, pero también creó algo completamente nuevo. Este es el comienzo del mestizaje, la mezcla de sangre europea, principalmente española, con la sangre indígena de esta tierra. Comenzó durante la conquista y el período colonial que le siguió. Este proceso fue a menudo violento y nació de un sistema de poder donde los españoles tenían el control. No fue una mezcla simple ni igualitaria, sino un proceso complejo y a menudo doloroso que sentó las bases para el pueblo que somos hoy, un pueblo de herencia mezclada. A lo largo de los siglos, esta idea de ser mestizo evolucionó. Durante la época colonial, la sociedad se organizó en un sistema rígido de castas, donde tu posición social estaba determinada por tu composición racial. Si eras de sangre española pura, estabas en la cima. Si eras indígena o de ascendencia africana, estabas en lo más bajo. Los mestizos, hijos de padres españoles e indígenas, estaban en algún lugar del medio. Este sistema fue diseñado para mantener el control y para crear divisiones entre las personas. Nos enseñó a valorar una parte de nuestra herencia sobre otra, un legado doloroso que todavía llevamos con nosotros de muchas maneras. Después de que México obtuvo su independencia de España, los líderes comenzaron a pensar en lo que significaba ser mexicano. Querían crear una identidad nacional única y unificada. Promovieron la idea del mestizo como el verdadero rostro de México. Celebraron la fusión de las culturas española e indígena como nuestra fuerza única. Sin embargo, esto a menudo significó borrar la diversidad que realmente existía. El objetivo era crear una sola raza mexicana, lo que a menudo implicaba presionar a las comunidades indígenas para que abandonaran sus idiomas,
su vestimenta y sus costumbres para formar parte de esta nueva y moderna nación. La riqueza de nuestras muchas culturas fue vista como un obstáculo para el progreso. Hoy, entendemos que el mestizaje es mucho más complejo que una simple mezcla. Es una historia continua que incluye no solo raíces europeas e indígenas, sino también las importantes contribuciones de los pueblos africanos y asiáticos que llegaron a México. Reconocer esto nos ayuda a ver que México no es un solo color o una sola historia. Es un mosaico de muchas historias, muchas caras y muchas historias. Ser mestizo es llevar a todos estos ancestros dentro de nosotros. Nuestro desafío ahora es abrazar todas las partes de nuestra herencia con igual orgullo y construir un país donde ser diferente no sea una debilidad, sino nuestra mayor y más hermosa fuerza. La Revolución Mexicana, que comenzó en 1910, fue un grito poderoso por justicia y tierra para los pobres, muchos de ellos indígenas. Después de que terminó la lucha, el nuevo gobierno quiso construir un nuevo México. Una gran parte de este plan incluyó políticas de indigenismo. El gobierno creó instituciones como el Instituto Nacional Indigenista, con el objetivo declarado de mejorar la vida de los pueblos indígenas. Construyeron escuelas, caminos y clínicas de salud en comunidades remotas. La intención, decían, era traer progreso e incluir finalmente a los pueblos indígenas como ciudadanos plenos de la nación, para corregir los errores del pasado. Sin embargo, estas políticas tenían una idea muy específica de lo que significaba el progreso. El objetivo principal era la asimilación, lo que significa animar a un grupo a volverse como otro. El gobierno creía que la mejor manera de ayudar a los pueblos indígenas era que aprendieran español, adoptaran las costumbres dominantes y dejaran atrás sus formas de vida tradicionales. Esto se llamó castellanización, o el impulso para que todos hablaran español. Aunque la educación es vital, estas escuelas a menudo castigaban a los niños por hablar sus lenguas nativas. Las políticas fueron diseñadas para mexicanizar a la persona indígena, en lugar de respetar y preservar su identidad cultural única. Este enfoque creó muchos problemas nuevos y heridas profundas. Para muchas comunidades, estos programas gubernamentales se sintieron como otra forma de conquista, no con armas, sino con ideas y políticas. Los líderes y comunidades indígenas comenzaron a oponer resistencia. Argumentaron que no querían ser asimilados, querían ser respetados. Lucharon por el derecho a una educación bilingüe y bicultural, donde los niños pudieran aprender tanto en su idioma nativo como en español, y donde su propia historia y cultura se enseñaran con orgullo. Exigieron control sobre sus propias tierras y recursos, y el derecho a gobernar sus comunidades de acuerdo con sus propias tradiciones. En las últimas décadas, ha habido un cambio. Gracias a la incansable lucha de los movimientos indígenas en México y en todo el mundo, nuestra Constitución ahora reconoce a México como una nación multicultural. Este es un paso muy importante. Reconoce oficialmente que las diferentes culturas indígenas son una parte fundamental de lo que somos como país. Sin embargo, la lucha está lejos de terminar. Tener derechos en papel no es lo mismo que tenerlos en la vida real. El desafío hoy es convertir estas palabras en acciones reales, para asegurar que las comunidades indígenas tengan la autonomía y los recursos que necesitan para prosperar en sus propios términos, preservando su herencia para las futuras generaciones. México hoy es un mosaico vibrante de culturas, un país donde las tradiciones antiguas conviven con la vida moderna. Los pueblos indígenas de México no son reliquias del pasado, son comunidades vivas y que respiran, que enriquecen nuestra nación cada día. Hay 68 grupos lingüísticos indígenas distintos reconocidos por nuestro gobierno, cada uno con su propia cosmovisión única. Estos grupos se extienden por todo nuestro territorio. En el sur y sureste, en estados como Oaxaca, Chiapas y Yucatán, encontrarán grandes poblaciones de zapotecos, mixtecos, tzotziles, celtales y pueblos mayas. Su presencia moldea la cultura, la comida y el espíritu mismo de estas regiones. La diversidad de nuestro país no se detiene en el sur. En la región central, en estados como Puebla, Veracruz e Hidalgo, encontrarán grandes comunidades nahuas, descendientes de los antiguos aztecas. En las montañas y barrancas del norte, en lugares como Chihuahua y Sonora, viven los rarámuris, o tarahumaras, y los pueblos yaquis, conocidos por su increíble resistencia y profunda conexión con la tierra.
Cada región tiene su propio tejido cultural único, tejido a partir de los idiomas, ceremonias y conocimientos de las personas que han vivido allí durante siglos. Esta distribución geográfica nos muestra que el México indígena está en todas partes, no solo en un rincón del país. Las actividades económicas de las comunidades indígenas son tan diversas como sus culturas. Muchas están conectadas a la tierra, manteniendo las tradiciones agrícolas de sus ancestros. Cultivan maíz, frijol y calabaza en el sistema tradicional de milpa, una forma sostenible de cultivo que ha nutrido a nuestra gente durante miles de años. En otras comunidades, el arte es una parte vital de la economía. Expertos artesanos crean hermosos textiles, intrincada cerámica y vibrantes tallas de madera que son admiradas en todo el mundo. No son solo recuerdos, son expresiones de identidad y una forma de sustentar a sus familias. Es nuestra responsabilidad colectiva valorar y proteger esta increíble diversidad. Debemos asegurar que las comunidades indígenas tengan las mismas oportunidades de educación, salud y bienestar económico que todos los demás, sin tener que sacrificar su cultura. Debemos ser aliados, escuchando sus voces y apoyando sus luchas por los derechos a la tierra, la autonomía y la justicia. Cuando vemos a una mujer con su vestimenta tradicional, cuando escuchamos una lengua que no es el español, debemos ver la fuerza y belleza de México. Nuestro futuro depende de nuestra capacidad para abrazar todas nuestras raíces y construir una nación donde cada cultura pueda florecer con dignidad y respeto.